Me llamo Susana. Tengo 33 años. Y la mañana que entré sola a esa sala del tribunal, mi suegra, Nancy, ya sonreía. Estaba sentada al otro lado del pasillo con un blazer negro y un collar de perlas, su abogado a su lado con un traje gris impecable. Mi cuñada, Paige, estaba detrás de ellas, con las piernas cruzadas, la barbilla en alto, asintiendo como si ya hubieran ganado. Yo solo llevaba una cosa, un maletín de cuero que mi marido Grant me regaló por mi 31 cumpleaños. Pesaba más de lo que parecía. 6 meses de silencio se habían ido en ese maletín. 6 meses de recibos, informes, declaraciones juradas y un documento que nadie en esa sala esperaba ver. Lo que ninguno de ellos sabía. Ni Nancy, ni Paige, ni su abogado con su corbata de $200 era lo que había dentro de esa carpeta y lo que el juez estaba a punto de decir. Bienvenidos de nuevo a Noches de Misterio. Este es un lugar donde el drama familiar se encuentra con la justicia silenciosa. Donde el desvalido no grita, no ruega, simplemente se presenta preparado. Si alguna vez te han menospreciado, esto te resultará personal. Deja un comentario y asegúrate de suscribirte. Debería retroceder. Grant y yo compramos nuestra casa el año que nos casamos. Una casa de 2 habitaciones estilo rancho en una calle tranquila de Fredericksburg, Virginia. Nada lujoso. Revestimiento de vinilo, cerca de alambre, un cornejo. Grant lo plantó la primera primavera que nos mudamos porque decía que toda casa necesitaba un ser vivo que no pagara alquiler. Era plomero, autónomo, se levantaba todas las mañanas a las 5:30, con Old Spice en el cuello, botas de acero remolcadas junto a la puerta. Oía su camioneta salir del camino de entrada antes de que el sol asomara por encima de la línea de árboles. Soy asistente legal, llevo 7 años en Jenkins & Whitmore, una pequeña firma de planificación patrimonial en Princess Anne Street. Redacto testamentos, presento peticiones de sucesión, organizo documentos de fideicomiso. Conozco la ley de sucesiones de Virginia como Grant conocía las tuberías de cobre, por tacto, por memoria, por la fuerza bruta. No éramos ricos. Teníamos una hipoteca, una cuenta de ahorros a la que añadíamos dinero cada mes puntualmente y un seguro de vida que Grant contrató cuando nos casamos. También teníamos un testamento. Lo habíamos redactado juntos 4 años atrás, allí mismo, en el escritorio de Margaret Whitmore, con mi jefe observándonos firmar, todo a nombre del otro. Sencillo, claro, el tipo de documento que ayudo a crear a diario. La familia de Grant vivía cerca. Su madre, Nancy, vivía a 25 minutos al sur, en Stafford. Su hermana, Paige, vivía en Richmond, a unos 90 minutos al este. Su tío Dale, hermano de Enguay, vivía en Culpeper, a 45 minutos al norte. Los veíamos en Acción de Gracias, a veces en Pascua. Nancy siempre fue muy amable conmigo. Amable como lo es una cajera de banco. Profesional, mesurada y desaparecía en cuanto terminaba la transacción. Paige le pidió dinero prestado a Grant 3 veces. Nunca se lo devolvió. Grant falleció un martes de septiembre. Estaba en mi escritorio revisando una enmienda al fideicomiso cuando sonó el teléfono de Margaret. Contestó, me miró y pronunció mi nombre de una manera que jamás había escuchado. Suave. Cuidadosa. Como si la palabra misma pudiera romper algo. Un camión se saltó un semáforo en rojo en la ruta 3 mientras Grant conducía hacia un trabajo en King George. Me dijeron que había fallecido antes de que llegaran los paramédicos. De todos modos, fui al hospital. Me senté en una silla de plástico en un pasillo que olía a limpiador de pisos y sostuve su anillo de bodas, que una enfermera había guardado en un pequeño sobre. Ese día sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No quiero decir que me derrumbara. Quiero decir que el suelo sobre el que había construido mi vida simplemente dejó de existir y tuve que seguir adelante de todos modos. Así que lo hice. Llamé a la funeraria. Llamé a la compañía de seguros. Avisé a los clientes de Grant, envié correos electrónicos a nuestros amigos, programé el servicio, elegí el ataúd, escogí los himnos. Si dejaba de moverme, dejaría de funcionar. Ese fue el trato que hice conmigo misma, y lo cumplí. Nancy vino a casa esa noche. Se sentó a la mesa de la cocina y lloró. Lágrimas de verdad. Le tomé la mano porque había perdido a su hijo. Y lo que fuera que Nancy fuera. Ese dolor no era fingido. Había criado a Grant sola después de que su padre se fuera.
Se marchó cuando Grant tenía 12 años, se mudó a Florida y nunca volvió a llamar. Nancy había apoyado a ese chico durante sus frenillos, sus intentos de béisbol y sus solicitudes para la escuela de formación profesional con el sueldo de gerente de farmacia. Amaba a Grant. Nunca lo dudé. Lo que sí dudé después fue qué derecho tenía ese amor a hacer. El funeral fue un sábado. Whiteleys, la canción favorita de Grant de Creedence Clearwater Revival, una iglesia a la que no había asistido en años, pero donde el nombre de su abuela estaba en una placa de bronce junto a la entrada. Lo organicé todo porque eso es lo que hago. Una responsabilidad excesiva que me lleva a manejar lo insoportable convirtiéndolo en una lista de tareas. Nancy se sentó en el primer banco, cogiendo la mano de Paige. Cuando el pastor invitó a la familia a hablar, Nancy se levantó inmediatamente. Habló durante 6 minutos. Lo sé porque estaba mirando el reloj de la pared del fondo, sin contar, solo necesitaba algo fijo en lo que fijarme. Habló de haber criado a Grant sola, de los sacrificios que hizo, del apartamento que compartieron cuando era pequeño, de los turnos dobles en CVS para que pudiera tener tacos para la liga infantil. No me mencionó ni una sola vez. Ni mi nombre, ni nuestro matrimonio, ni 7 años construyendo algo juntos. Me dije a mí misma que estaba de luto. Ese duelo afecta la visión periférica de las personas de maneras extrañas. Después del servicio, Paige me apartó cerca del armario de abrigos. Su perfume era intenso. Algo floral y agresivo. Deberías dejar que mamá se encargue de las cuentas de Grant por ahora, dijo. Estás de luto. No estás pensando con claridad. La miré. Paige nunca había tenido un trabajo estable por más de 14 meses. Debía a las compañías de tarjetas de crédito más de lo que la mayoría de la gente debe por un coche. Agradezco el detalle, dije, pero me las arreglaré. Apretó los labios como hacen las personas cuando han ensayado una frase de seguimiento y deciden no usarla. En la recepción, Dale me estrechó la mano. La apretó demasiado fuerte y no me miró a los ojos. De camino a casa, reviví los 3 momentos. El discurso de Enguay, la sugerencia de Paige, el apretón de manos de Dale, y sentí algo bajo el dolor. Algo afilado y sutil, como un corte de papel que no notas hasta que te lavas las manos. 2 semanas después del funeral, Nancy empezó a venir a casa. Dijo que quería ayudarme a ordenar las cosas de Grant. Al principio, la dejé. Dobló sus camisas, guardó sus botas en cajas, envolvió sus cañas de pescar en periódico. Tareas útiles, ayuda genuina. Entonces me di cuenta de su patrón. No solo ordenaba. Buscaba. Abría el cajón superior del escritorio de Grant, hojeaba las carpetas, lo cerraba y pasaba a la siguiente. Revisó el archivador de la habitación de invitados 2 veces. La observé desde el pasillo mientras rebuscaba entre una pila de viejas declaraciones de impuestos como si buscara un recibo en el fondo de un bolso. ¿Buscas algo en concreto?, le pregunté. No se inmutó. Solo recuerdos, cariño. Su voz era suave. Su mirada se perdió en otro lugar. Oí el taconeo de sus zapatos sobre las baldosas de la cocina mientras se dirigía a la sala. Ese sonido en particular, duro y rítmico, como un metrónomo al compás de otra persona. Se convirtió en un sonido que asocié con Nancy. No con comodidad, sino con territorio. Lo que aún no sabía, lo que no descubriría hasta semanas después, era qué hacía Nancy cuando no estaba en mi casa. Llamaba a la gente. A la tía Judith de Grant, a su antiguo compañero de cuarto de la escuela de oficios, a la pareja que vivía al lado. Les decía que yo había cambiado las cerraduras y que no la dejaba visitarnos. Les decía que yo actuaba de forma errática y que estaba excluyendo a la verdadera familia de Grant. Nada de eso era cierto. No había cambiado ni una sola cerradura. No había excluido a nadie. Pero Nancy comprendía algo que yo, agotada, no podía ver. Quien controla la historia controla el resultado. Y ella había empezado a escribir la suya el día que enterramos a su hijo. Un mes después del funeral, Dale llamó y dijo que teníamos que sentarnos a hablar sobre la herencia de Grant. Solo formalidades, dijo. Nada de qué preocuparse. Conduje hasta la casa de Enguay en Stafford. Los 3 estaban sentados a la mesa del comedor. Nancy, Paige, Dale, como un panel esperando a que entre un candidato. Dale deslizó un documento sobre la mesa. Era un testamento mecanografiado, firmado y fechado 2 meses antes de la muerte de Grant.
Lo leí una vez, luego lo volví a leer. El testamento dejaba la casa y la cuenta de ahorros a Nancy. El pago del seguro de vida se dividía entre Paige y Dale. Yo recibiría las pertenencias personales. Esa era la frase, pertenencias personales. 7 años de matrimonio reducidos a lo que cupiera en una caja de cartón. Nancy juntó las manos sobre la mesa. Su voz era firme, casi tierna. Grant habría querido que su familia lo tuviera. Miré la firma. No jadeé. No temblé. Pero algo dentro de mí se quedó helado y muy quieto. Como el agua que se congela desde los bordes hacia adentro. La firma estaba mal. Había pasado 7 años viendo a Grant firmar cosas. Cheques, facturas, permisos de construcción, nuestros papeles de la hipoteca. Su G tenía un bucle distintivo en sentido contrario a las agujas del reloj en la parte superior. Esta G tenía un bucle en el sentido de las agujas del reloj. La presión del bolígrafo era demasiado uniforme en los trazos centrales, calcado, no a mano alzada. Y la fecha en el testamento. Grant había estado en Roanoke esa semana, a 3 horas de distancia, reemplazando tuberías de alcantarillado para un cliente comercial. No estaba en casa. ¿Puedo tener una copia?, dije. Dale asintió. Los originales ya se han presentado ante el tribunal. ¿Presentados? Antes incluso de que me dijeran que existía, tomé la copia, dije buenas noches y conduje a casa. Mis manos temblaban en el volante, no por miedo, sino por la furia quirúrgica específica de alguien que se dedica a esto para ganarse la vida y acaba de recibir una falsificación. Esa noche, me senté a la mesa de la cocina con la copia extendida bajo la luz del techo. Saqué un bloc de notas de mi maletín de trabajo y escribí 3 cosas. Primero, la firma estaba calcada. La presión del bolígrafo no fluctuaba como lo hace una mano natural. Era demasiado uniforme en las curvas, demasiado grueso en los puntos finales, y la proporción de grafito a tinta en la fotocopia sugería un boceto a lápiz debajo. 2. La fecha. Revisé el calendario de Google de Grant, todavía sincronizado con mi teléfono porque no había podido decidirme a borrar su cuenta. Del 3 al 7 de septiembre, estuvo en Roanoke, a 180 metros de nuestra mesa de la cocina. 3. Los testigos. 2 nombres que nunca había oído. Grant tenía tal vez 40 personas en su vida a las que pudiera llamar verdaderos amigos. Estos 2 no estaban entre ellos. 3 señales de alerta. Cualquiera de ellas haría que un archivo fuera marcado en mi oficina. Juntas, eran un letrero de neón. Llamé a Margaret Whitmore a las 9:15. Ella escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó callada durante 10 segundos. Un largo silencio de una mujer que factura por cuarto de hora. «Sabes lo que tienes que hacer», dijo. «Y sabes que no puedo representarte. Es un conflicto». Lo sabía. Yo era su empleada. Si ella me representara, el consejo contrario se daría un festín. «Pero puedo orientarte en la dirección correcta», añadió. Me dio el nombre de la doctora. Ellen Sears, una examinadora forense de documentos con 47 testimonios judiciales y un historial de publicaciones en la revista de documentos cuestionados. Luego dijo algo más. «Ingrid, escribes estas peticiones todos los días. Sabes cómo presentarlas y proceder». Lo sabía. Sabía exactamente cómo. Volví a la casa de Enway 3 días después. Le dije que tenía preguntas sobre los 2 testigos que figuraban en el testamento, sus nombres, como los conocía Grant, cuando habían estado presentes en la firma. Nancy estaba parada en la puerta. No me invitó a pasar. Eran amigos de Grant desde que era joven, dijo. Antes de tu tiempo, antes de mi tiempo. Había estado en la vida de Grant durante 10 años, 3 de noviazgo, 7 de matrimonio. Conocía a todas las personas que habían ido años, a todos los compañeros de trabajo que le habían pedido prestadas sus herramientas, a todos los de su noche de póker. Estos 2 nombres no existían en ninguno de esos círculos. Le dije a Nancy que impugnaría el testamento. Ella ya lo sabía. Su respuesta fue fría como el aire. Cada sílaba medida. Viniste sin abogado. Ya perdiste. Esa frase cayó como una bofetada. No porque doliera, sino porque me lo dijo todo. Ya había contratado a un abogado. Ya había presentado el testamento. Lo había planeado todo mientras yo aún elegía las flores para el ataúd de Grant.
Paige apareció detrás de Nancy en el pasillo, apoyada contra la pared con los brazos cruzados. Acéptalo, Ingrid. No lo hagas más feo de lo necesario. Las miré a ambas, madre e hija. Un frente unido en una puerta por la que solía pasar llevando pastel en acción de gracias. No estoy haciendo nada feo, dije. Estoy haciendo preguntas. Conduje a casa. 25 minutos por la enero del 95 sur, manos en las 10 y las 2, radio apagada. En el silencio, dejé que los cálculos se asentaran. Había contratado a un abogado. Ella había presentado primero. Había estado planeando esto desde antes de que la tierra en la tumba de Grant se asentara, y pensó que yo me rendiría porque estaba sola. El lunes siguiente, presenté una impugnación del testamento ante el Tribunal de Circuito del Condado de Stafford. Escribí la petición yo misma en mi hora de almuerzo usando la misma plantilla que uso para los clientes en el trabajo. Motivos, falsificación y fraude, respaldados por la experiencia profesional de los demandados en documentación testamentaria. Tasa de presentación, $275. La pagué con mi tarjeta de débito. Esa misma semana, comencé a reunir mi archivo de pruebas. Fui al banco y obtuve 7 años de estados de cuenta hipotecarios, cada pago realizado desde nuestra cuenta conjunta, cada cheque firmado por mí, cada retiro automático que había configurado porque Grant siempre olvidaba el día 15 del mes. Reuní las facturas de servicios públicos, el seguro de la vivienda, los recibos del impuesto predial, todos a mi nombre o a nombre de ambos. Fotografié la firma de Grant en 22 documentos diferentes. Facturas de su negocio de plomería, nuestro contrato de compraventa de la casa, declaraciones de impuestos, los permisos de construcción que había solicitado para las reformas del baño. 6 de esas firmas eran lo suficientemente claras para compararlas. Las empaqué en un sobre de Manila y se las envié a la doctora Ellen Sears por correo certificado junto con una fotocopia del testamento impugnado. Sus honorarios eran de $3.200. Escribí el cheque esa misma noche, sentada a la mesa de la cocina, la misma mesa donde había identificado la falsificación una semana antes. De día, tramitaba expedientes de herencias ajenas en Jenkins and Whitmore, fideicomisos, solicitudes de sucesión testamentaria, designaciones de beneficiarios. De noche, preparaba mi propio caso. La carpeta de Manila permanecía en el asiento del copiloto de mi coche todas las mañanas. Iba al cajón de mi escritorio en el trabajo, volvía conmigo a casa a las 5:30 y se quedaba en la encimera de la cocina mientras cenaba sola. Cada vez era más gruesa. El aislamiento empezó poco a poco, y luego de repente. La tía Judith de Grant, una mujer que me había abrazado en cada festividad durante 7 años, llamó una noche con voz llena de preocupación ensayada. Ingrid, cariño, ¿es cierto que cambiaste las cerraduras y no dejas que Nancy te visite? No había cambiado ninguna cerradura. Se lo dije. Hizo una pausa. Bueno, dijo Nancy. Nancy dijo algo que no es cierto, dije. El silencio al otro lado del teléfono tenía cierta textura, como si estuviera decidiendo qué historia creer y encontrara la mía menos conveniente. Tommy, el mejor amigo de Grant, un electricista que había sido nuestro padrino de boda, me envió un mensaje de texto. Oye, estoy oyendo cosas. No sé qué creer. Le respondí con los hechos, de forma breve. Leyó el mensaje, pero no respondió durante 3 días. Fue entonces cuando comprendí la naturaleza de lo que Nancy había construido. No solo había presentado un testamento. Había presentado una versión de la realidad. Una en la que yo era la extraña, la mujer afligida que tomaba decisiones irracionales, la nuera que no merecía lo que Grant dejó atrás. Y ella lo había sembrado por todas partes. Llamadas telefónicas, mensajes de Facebook, conversaciones en el estacionamiento después de la iglesia. Empecé a llevar un registro. Fechas, nombres, lo que se dijo, quién lo dijo, no grabaciones. No necesitaba grabaciones. Necesitaba un rastro en papel, del tipo que resiste un interrogatorio. La carpeta Manila creció un cuarto más. Cenaba sola todas las noches. Sopa de microondas, galletas, a veces solo café. Dormía en mi lado de la cama. La casa estaba más silenciosa que nunca. Pero silencio no es lo mismo que vacío. El silencio era donde estaba construyendo. Paige apareció en mi casa un jueves por la tarde sin llamar antes. Llevaba gafas de sol dentro de casa,
lo que me indicó que o había estado llorando o quería que yo pensara que lo había hecho. Necesito recoger algunas cosas de la familia, dijo, pasando a mi lado antes de que pudiera responder. Fue directamente a la sala, señaló el cuadro sobre la chimenea, un paisaje que Grant había comprado en una feria de arte en nuestro 5º aniversario. Ese era de la abuela Caldwell, dijo. No lo era. Vi a Grant pagar $65 por él a una mujer que vendía acuarelas desde su furgoneta. No lo era, dije. Señaló el juego de plata de orejas planas en el aparador. Eso sí que es plata familiar. Fue un regalo de bodas de mis padres, paje. Se giró. Se quitó las gafas de sol. Tenía los ojos rojos, pero no de tristeza. No puedes quedarte con todo solo porque te casaste con él. No me voy a quedar con todo, dije. Me voy a quedar con lo que es mío. Fue entonces cuando lo dijo. La frase que todavía oigo cuando la casa se queda demasiado silenciosa y mi mente vuelve a esta etapa de mi vida. La sangre es la sangre, cariño. Solo estabas alquilando el nombre. Lo dijo. Como la gente dice cosas que ha estado guardando. Practicado, cargado, apuntando a las costillas. Me paré en la puerta principal, la sostuve abierta y mantuve la voz inexpresiva. Creo que deberías irte. Ella se fue. Cerró la puerta de su auto con tanta fuerza que el perro del vecino comenzó a ladrar. Cerré mi puerta principal, apoyé la espalda contra ella, cerré los ojos. En mi mano izquierda, sostenía un recibo de la hipoteca de esa mañana. $1,847. La había pagado. Lo mismo que todos los meses. No estaba alquilando nada. Dale era más callado que las mujeres. No confrontó. Maniobró. Lo primero que noté fue el candado. Grant tenía un cobertizo de almacenamiento detrás de la casa. Metal corrugado, sin aislamiento, lleno de registros comerciales, facturas viejas, un archivador con copias de cada contrato que alguna vez había firmado. Salí una mañana a buscar sus permisos y encontré un nuevo candado de combinación en la puerta. Yo no lo había puesto allí. Llamé a Dale. Contestó al cuarto timbrazo. Ah, sí. Lo aseguré como parte de la administración de la herencia, dijo. Tan casual como cambiarse de ropa. Como ejecutiva, tengo la responsabilidad fiduciaria de proteger los bienes de la herencia. Responsabilidad fiduciaria. Dale dirigía una empresa constructora que perdía dinero a raudales. Había perdido 2 contratos el año anterior y estaba atrasado en los pagos a sus subcontratistas. Ese es el hombre que me está dando lecciones sobre el deber fiduciario. Una semana después, descubrí que había enviado una carta a nuestro banco. En papel con membrete, debió haber impreso que se identificaba como ejecutivo y solicitaba una retención en la cuenta de Grant como propietario único. El banco accedió. Luego revisé nuestros ahorros conjuntos. Estaban congelados. Llamé al banco, hablé con una gerente llamada Linda y cité la sección 64.2-38 del Código de Virginia. La copropiedad con derecho de supervivencia no es un bien sujeto a sucesión testamentaria. Se transfiere automáticamente al copropietario sobreviviente. Linda dijo, señora, recibimos una carta del Ejecutivo de Sucesiones. Necesitamos verificarlo. La cuenta está titulada como copropiedad con derecho de supervivencia. Dije que se transfiere fuera del proceso sucesorio. El Ejecutivo no tiene autoridad sobre ella. Linda prometió una revisión en un plazo de 5 días hábiles. Anoté su nombre completo, la fecha, la hora y el número de referencia que me dio. La carpeta Manila se estaba volviendo pesada. 5 días después, el banco llamó. Linda, la misma gerente. Un poco más cálida esta vez. Señora Meyers, revisamos la cuenta. Tiene razón. La cuenta conjunta pasa a usted como copropietaria sobreviviente. El bloqueo ha sido levantado. Transferí lo suficiente para cubrir el anticipo del Dr. Sears esa tarde. $3,200 transferidos desde la cuenta que mi esposo y yo habíamos construido juntos durante 7 años de depósitos directos y disciplina. Mientras revisaba los estados de cuenta, encontré algo más. Un retiro de $2,800 de la cuenta de propietario único de Grant, su cuenta comercial, solo a su nombre. El retiro fue fechado 3 semanas después de su muerte. La carta de autorización adjunta tenía el nombre de Dale y la palabra albacea.
El problema era simple. El testamento que nombraba a Dale aún no había sido ejecutado por el tribunal. Él no tenía autoridad legal para acceder a esa cuenta. Imprimí el extracto, resalté el retiro, lo archivé en una nueva pestaña en la carpeta Manila. Esa noche, empaqué 6 de las firmas más claras de Grant de las declaraciones de impuestos, el contrato de compra de la casa, una factura de una remodelación de cocina que había hecho en Pensilvania, y se las envié al Dr. Sears por correo prioritario. Luego me senté en el borde de la cama. La casa estaba oscura excepto por la luz del pasillo. En el estante del baño, la botella de Old Spice de Grant estaba exactamente donde la había dejado, medio llena, la tapa torcida porque nunca la había apretado bien. La tomé, la acerqué a mi cara, cerré los ojos. El aroma se estaba desvaneciendo. Todo se estaba desvaneciendo excepto el caso. El caso se hacía más sólido cada día. ¿Conoces esa sensación cuando alguien te dice que no puedes hacer algo y cada hueso de tu cuerpo sabe que se equivoca? Así me sentía cada mañana cuando conducía al trabajo con esa carpeta Manila en el asiento del pasajero. Si alguna vez has tenido que demostrar tu valía a personas que ya decidieron que no importabas, quédate conmigo. La parte que estabas esperando está por llegar. 6 semanas después de enviar las muestras, la doctora Sears llamó. Tengo hallazgos preliminares, dijo. ¿Puedes venir? Su oficina estaba en un parque industrial cerca de la Ruta 1, un edificio de ladrillo sencillo con una pequeña placa junto a la puerta que decía Servicios de Documentos Forenses de SE. Por dentro parecía una mezcla entre un consultorio dental y un laboratorio forense. Equipo de aumento, cajas de luz UV, un escáner de escritorio del tamaño de un refrigerador pequeño. Me hizo sentarme frente a su escritorio y abrió una carpeta con fundas de plástico. Cada funda contenía una ampliación de alta resolución de la firma de Grant. La firma en el documento en cuestión no coincide con los ejemplos conocidos, dijo. Señaló las ampliaciones. Mira aquí. La presión del bolígrafo en los trazos centrales es demasiado uniforme. En una firma natural, la presión varía. Es más ligera en los trazos ascendentes, más pesada en los descendentes. Esta firma mantiene una presión constante en todo momento, lo cual es característico del calco. Pasó a una superposición. La firma de la pregunta superpuesta a una conocida, ajustada a escala. El ángulo de inclinación difiere en aproximadamente 12 grados de cada ejemplar. Y aquí señaló la base de la G. Hay rastros de grafito debajo de la tinta. Alguien primero dibujó la firma a lápiz y luego la repasó con tinta. Cerró la carpeta. En mi opinión profesional, esta firma no fue producida por la misma mano que produjo los ejemplares. Le pregunté cuántas veces había testificado en la corte. 47, dijo. El informe formal tardaría 2 semanas más. Sostuve los hallazgos preliminares en mi regazo durante el viaje a casa. Mis manos estaban firmes. La carpeta en el asiento del pasajero estaba casi llena. Ese fin de semana, recordé algo que Grant había dicho durante una de esas conversaciones nocturnas en la cocina que tienen las parejas casadas, de esas en las que ambos están demasiado cansados para ir a la cama y demasiado cómodos para moverse. Había mencionado una caja de seguridad en First National en Caroline Street. Por si acaso, había dicho. ¿Sabes dónde está la llave? ¿Sabes dónde está la llave? No había vuelto a pensar en ello, pero ahora rebusqué en el armario del pasillo buscando su abrigo de invierno. El de lona gruesa que usaba para cazar, el que había apartado al fondo de la barra porque la manga aún olía a Old Spice y humo de leña, y no podía mirarlo sin quedarme sin aliento. La llave estaba en el bolsillo interior, pequeña de latón, sujeta a una etiqueta de papel con un número escrito con la letra de Grant. En el banco, presenté mi licencia de conducir, nuestro certificado de matrimonio y el certificado de defunción de Grant. El gerente me condujo a la bóveda. La caja era pequeña, tal vez de 12,5 por 25 centímetros. Dentro, nuestro testamento original, de 4 años de antigüedad, firmado por Grant con esa inconfundible G en sentido contrario a las agujas del reloj, con Tom Mijal y Margaret Whitmore como testigos. Todo para nosotros, y debajo del testamento, una sola hoja de papel de cuaderno doblada una vez. La letra de Grant. Desordenada, inclinada, ¿verdad? El tipo de caligrafía que hacía que los profesores sustitutos fueran Guse. Ingrid, si estás leyendo esto, espero que sea solo porque estás organizando todo de nuevo. Pero si me pasara algo,
Ya sabes qué hacer. Confío en ti más que en nadie. Me senté en mi coche en el aparcamiento del banco durante 11 minutos. Lo sé porque el reloj del salpicadero era lo único en lo que podía concentrarme. Apreté esa hoja de cuaderno contra mi pecho y lloré por primera vez desde el funeral. Grant ya le había dicho al mundo quién era su familia. Lo había escrito, firmado, guardado bajo llave en una caja de acero y confiado en que yo lo encontraría. Nancy podía decir lo que quisiera. Grant ya había respondido. A mediados de diciembre, tenía un expediente que enorgullecería a cualquier abogado de mi despacho. Pestaña 1. El testamento impugnado anotado con las 3 señales de alerta que identifiqué la noche que lo vi por primera vez. Pestaña 2. El informe preliminar del Dr. Sears. Pestaña 3. El testamento original de la caja de seguridad firmado por Grant, con Tom Mijal y Margaret Whitmore como testigos. Pestaña 4. 7 años de extractos hipotecarios, facturas de servicios públicos, impuestos sobre la propiedad, recibos y documentos del seguro de la vivienda. Todo pagado por mí o por nuestra cuenta conjunta. Pestaña 5. El extracto bancario que muestra el retiro no autorizado de Dale de $2,800 de la cuenta de Grant como propietario único. La pestaña 6 contendría el informe formal del Dr. Sears cuando llegara. Llamé a Tommy. Esta vez contestó al segundo timbrazo. El silencio de 3 días anterior aparentemente terminó cuando se enteró de que estaba impugnando el testamento. Dime qué necesitas, dijo. Necesitaba su declaración jurada confirmando que había presenciado la firma de Grant en el testamento original 4 años atrás, y que nunca había firmado ningún otro testamento para Grant. Tommy vino a la mesa de mi cocina ese sábado, firmó una declaración jurada que yo había preparado y bebió 2 tazas de café negro mientras me contaba historias sobre Grant que nos hicieron reír a ambos por primera vez en meses. Margaret Whitmore preparó su propia declaración jurada confirmando lo mismo. Ella había presenciado la firma del testamento original por parte de Grant en su oficina. 2 testigos, ambos creíbles, ambos dispuestos a testificar bajo juramento. Juramento. Organicé todo en la carpeta Manila, ahora reemplazada por el maletín de cuero de Grant porque la carpeta ya no podía contenerlo todo. Creé un índice con pestañas. Numeré cada prueba. No era una mujer derrumbada. Era una asistente legal construyendo un caso, de la manera en que me habían entrenado para hacerlo. Y estaba casi listo. El abogado de Nueva York dio el primer paso en enero. Su nombre era Richard Harwell. De unos 50 y tantos años. Ejercía en una oficina en Woodbridge y se ocupaba principalmente de cierres de bienes raíces e infracciones de tránsito. Los litigios sucesorios no eran su especialidad, lo que me indicó que Nancy lo había contratado porque era barato o porque era amigo, o ambas cosas. Harwell me envió una carta ofreciendo un acuerdo. Los términos. Me quedo con las pertenencias personales de Grant y recibo $15,000. Nancy se queda con la casa, los ahorros y el pago del seguro. $15,000. Nuestra cuenta de ahorros por sí sola tenía $63,000. La casa valía $225,000 con el capital que habíamos acumulado. El seguro de vida era $200,000. Me ofrecían una miseria para que renunciara a todo lo que Grant y yo habíamos construido juntos. Respondí por correo electrónico, breve, profesional y con copia al expediente judicial. El demandado rechaza la oferta de acuerdo y tiene la intención de continuar con la impugnación del testamento tal como se presentó. Esa noche, Paige llamó a las 10. Sonaba como si hubiera estado bebiendo. Vas a perderlo todo y quedarás en ridículo haciéndolo. Dijo, te dije buenas noches, Paige. Y colgó. A la mañana siguiente, Dale lo intentó. Su voz tenía esa calidez de tío que siempre tiene la razón. El tipo de calidez que Grant solía ignorar. Ingrid, esto no tiene por qué ir a juicio. Los abogados son caros. Piénsalo. No tengo abogado, Dale. Me represento a mí mismo. La línea se quedó en silencio. Luego dijo, es tu decisión. Y colgó. Sabía exactamente lo que significaba su oferta de acuerdo. Significaba que no estaban seguros. Un documento falsificado solo se sostiene mientras nadie lo examine con demasiado detenimiento. Esperaban que yo no lo hiciera. Contaban con que estaría sola, abrumada y demasiado destrozada por el dolor para luchar.
Se equivocaron en todo. El informe final del Dr. Sears llegó la primera semana de febrero, un documento de 22 páginas con 6 apéndices de evidencia fotográfica. Lo leí sentada en mi sala con el maletín abierto sobre la mesa de centro, bajo la luz del atardecer que entraba por la ventana donde el cornejo de Grant aún estaba desnudo por el invierno. La conclusión estaba en la página 4. La firma cuestionada en el documento fechado el 3 de agosto no representa la firma genuina del supuesto testador Grant Allen Meyers. La firma se produjo mediante el proceso de calco, como lo demuestran: 1. Depósitos de grafito subsuperficiales consistentes con un dibujo a lápiz. 2. Presión uniforme del bolígrafo inconsistente con la dinámica natural de la escritura. 3. Una desviación de inclinación de 12 grados con respecto a los 6 ejemplares conocidos. 4. Dirección de trazo invertida en la G mayúscula, lo que contradice el patrón habitual establecido del testador. Los apéndices incluían ampliaciones lado a lado al 400% de aumento y un mapa de presión. Análisis y comparaciones superpuestas que hacían que la falsificación pareciera casi cómicamente obvia una vez que sabías qué buscar. Deslicé el informe en la última pestaña del maletín. Cada sección estaba llena ahora, 7 pestañas, cada pieza de evidencia indexada, referenciada cruzadamente y lista para presentar en el orden que había ensayado. Miré por la ventana. El cornejo aún no había brotado, pero las ramas estaban más oscuras que en diciembre. La savia subía, la vida avanzaba a través de la madera que parecía muerta desde afuera. La fecha del juicio era en 3 semanas. Ya había escrito mi declaración inicial. Ya había programado a mis testigos. Ya había presentado mi lista de pruebas al secretario del tribunal, incluyendo una copia del informe del Dr. Sears al abogado contrario 10 días antes del juicio, exactamente como lo exigían las reglas. Estaba listo, y la única persona que sabía cuán listo estaba era yo. Pasé las siguientes 3 semanas preparándome como imaginaba que se preparan los cirujanos, obsesivamente, metódicamente, imaginando cada posible complicación y construyendo una respuesta para cada una. Escribí y reescribí mi declaración inicial hasta que pude entregarla de memoria. Organicé a mis testigos. El Dr. Sears primero para establecer la base forense. Tommy segundo para autenticar el testamento original. La declaración jurada de Margaret, presentada como evidencia documental. Practiqué frente al espejo del baño, luego frente al sofá de la sala, luego por Zoom con Margaret, quien estaba sentada en su oficina en casa y escuchaba como una jueza. Más despacio en la sección forense, dijo. Deja que la evidencia respire. No apresures las comparaciones de superposición. La jueza necesita tiempo para ver lo que le estás mostrando. Me ajusté. Practiqué de nuevo. Otra vez. Compré un traje azul marino en el centro comercial Outlet de la Ruta 3. La primera prenda nueva que había comprado desde que murió Grant. De pie en el probador, me miré en el espejo de 3 caras y me di cuenta de algo. Cada acción que había realizado durante 6 meses había sido reactiva, respondiendo a los movimientos de Nueva York, contrarrestando las maniobras de Dale, absorbiendo los ataques de Paige. El traje fue lo primero que hice puramente por mí misma, no para defenderme, no para sobrevivir, sino por la versión de mí misma que pretendía ser cuando entrara en esa sala del tribunal. Lo planché esa noche y lo colgué en la parte trasera de la puerta del dormitorio. Trasladé el maletín de Grant de la mesa de la cocina al banco de la entrada, donde podía cogerlo al salir por la puerta. Todo tenía su lugar. Todo estaba en orden. La única variable que quedaba era si el juez vería lo que yo veía. Que el documento que Nancy había presentado era una mentira y que los verdaderos deseos de Grant estaban encerrados en una caja de acero que él había confiado en que yo encontrara. La noche anterior a la audiencia, Paige envió un mensaje de texto a las 9:14. Me estaba cepillando los dientes. Mi teléfono vibró en el mostrador del baño y lo leí en el reflejo del espejo. Mamá dice, mañana entrarás sola. Ya perdiste antes de entrar. El emoji de risa, la certeza, el eco de lo que Nancy había dicho 3 meses antes en la puerta. La misma frase reciclada por su hija como una reliquia familiar de desprecio. Colgué el teléfono, no respondí. Me enjuagué, me sequé la cara y fui a la cocina, me serví un vaso de agua, me quedé de pie en la encimera en la oscuridad, bebiéndolo lentamente. A las 9:40, Nancy llamó. Su voz tenía esa dulzura particular que usaba cuando quería algo cálido en la superficie.
Cálculo en el fondo. Ingrid, no es demasiado tarde para arreglarlo. No quiero avergonzarte delante de un juez. Agradezco la llamada, Nancy. Nos vemos mañana. Colgué, me senté en el borde de la cama. Abrí el maletín por última vez. Pestaña 1, su testamento. Pestaña 7. El informe del Dr. Sears. Entre medias, 6 meses de pruebas que contaban la verdad que Nancy había estado tratando de enterrar. Cerré el maletín, lo dejé en el suelo junto a mi mesita de noche, apagué la lámpara y, por primera vez en 5 meses, dormí toda la noche. Sin sueños, sin despertarme a las 3 de la mañana con el corazón latiéndome con fuerza contra el colchón. Solo 8 horas del sueño profundo y reparador que llega cuando sabes exactamente qué vas a hacer y exactamente cómo lo vas a hacer. Mi alarma sonó a las 6. Me duché. Me vestí. Recogí el maletín y conduje hasta el juzgado. Ese mensaje de Paige, el emoji de la risa, la certeza de que me derrumbaría. Lo guardé, no como prueba, solo como recordatorio de lo que se siente cuando alguien te descarta antes de que digas la primera palabra. Si alguna vez has sido esa persona, la que nadie espera que se defienda, sigue mirando. Llegué al juzgado del condado de Stafford a las 7:40, aparqué en la segunda fila, me senté en el coche durante 3 minutos con las manos sobre el maletín, sintiendo su peso, el cuero cálido bajo mis palmas. Luego entré. El pasillo era largo, suelos de mármol, luces fluorescentes, el tipo de arquitectura institucional que hace que todo el mundo parezca un poco más pequeño de lo que es. Mis tacones bajos resonaban uniformemente sobre las baldosas. Llevaba el maletín en la mano derecha. Nadie caminaba a mi lado. Fuera de la sala B, los vi. Nancy estaba de pie cerca de la fuente con un blazer negro con perlas. Las mismas perlas que me di cuenta de que le había comprado para Navidad hace 3 años. Hablaba en voz baja con un hombre de traje gris que llevaba un maletín Montblanc. Richard Harwell. Asintió con la cabeza a algo que dijo Nancy, su barbilla haciendo esa lenta y tranquilizadora inclinación que los abogados usan cuando gestionan las expectativas de un cliente. Paige estaba sentada en un banco de madera junto a la pared, con las piernas cruzadas, mirando su teléfono. Ella levantó la vista al oír mis tacones, me miró, luego al espacio vacío detrás de mí. Ni abogado, ni asistente legal, ni defensor, nadie, y se dio la vuelta con una sonrisa. La sonrisa no era cruel exactamente. Era de satisfacción. Decía, esto va a ser fácil. Nancy me examinó. Sus ojos se movieron de mi rostro al maletín, luego al pasillo vacío detrás de mí. Una sonrisa pequeña y cautelosa, del tipo que se le dedica a alguien que ha traído un cuchillo a una situación que claramente requiere algo más grande. No le devolví la sonrisa. Pasé junto a ellas, abrí la puerta de la sala del tribunal y elegí un asiento en la mesa del demandado. Dejé el maletín sobre la mesa, lo desabroché y esperé. La sala del tribunal era más pequeña de lo que la gente imagina. No había estrado para el jurado. Los casos de sucesiones en Virginia son juicios sin jurado decididos únicamente por el juez. Una bandera estadounidense, una bandera de Virginia, un estrado elevado de madera oscura y 2 mesas de consejo separadas por un pasillo lo suficientemente ancho para una persona. La taquígrafa judicial instaló su máquina. Un secretario organizó los archivos. 2 desconocidos estaban sentados en la galería esperando otro caso. La honorable Patricia Akefer entró a las 9 en punto. Era una mujer menuda con gafas de lectura apoyadas en la frente y un porte que sugería que había escuchado toda clase de avaricia humana y que se le había agotado la paciencia para adornos. Llamó a nuestro caso. Harwell se puso de pie primero. Su introducción fue impecable. Su señoría, Grant Alan Meyers, otorgó un testamento válido 2 meses antes de su muerte, debidamente firmado y atestiguado. La viuda del testador impugna por dolor y confusión, lo cual, si bien es comprensible, no constituye fundamento legal para invalidar un documento debidamente ejecutado. Solicitamos al tribunal que mantenga el testamento tal como fue presentado. Dolor y confusión. Dejé que la idea resonara un momento. Luego me puse de pie. Su señoría, no estoy confundido. Soy asistente legal con 7 años de experiencia en planificación patrimonial en un bufete que maneja litigios testamentarios. El testamento presentado por el peticionario es una falsificación y tengo las pruebas para demostrarlo. La sala se quedó en silencio. La pluma de Harwell dejó de moverse.
Nancy se enderezó un poco. Antes de que el juez respondiera, capté algo. Un pequeño momento íntimo. Nancy había abierto su cartera en su regazo. Dentro había una fotografía. Grant es un niño, tal vez de 8 años, sosteniendo un pez en un muelle en algún lugar. El pulgar de Enguay descansaba en el borde de la foto. Tenía los ojos llorosos. Cerró la cartera de golpe cuando sintió mi mirada. Su dolor era real, pero no justificaba lo que había hecho. Comencé con la evidencia financiera. Su señoría, quisiera presentar la prueba. Entregué copias al secretario del tribunal de Harwell y me quedé con una para mí. 7 años de estados de cuenta hipotecarios, cada pago mensual de $1,847 retirado de nuestra cuenta corriente conjunta, firmado o domiciliado bajo mi autorización, 84 pagos consecutivos. Pagué cada cuota hipotecaria de la propiedad a la que el testamento del demandante dice que no tengo derecho, dije. La jueza Akefer se ajustó las gafas y revisó la primera página. Continúe. Prueba B. Facturas de servicios públicos, declaraciones de seguros de propietarios, recibos de impuestos a la propiedad. Todo dirigido a Susana o Ingrid y Grant Meyers. Anexo C. El extracto bancario que muestra el retiro de Dale Calvel de $2,800 de la cuenta de la empresa unipersonal de Grant autorizado por una carta que identifica a Dale como ejecutivo, una designación que en el momento del retiro no había sido validada por ningún tribunal. Su señoría, el señor Calvel retiró fondos de la cuenta comercial de escritura utilizando una designación ejecutiva no validada. Esa cuenta es un activo de la empresa unipersonal. Su carta de autorización no tenía validez legal en el momento del retiro. Harwell estaba escribiendo notas más rápido ahora. Trazos cortos y rasposos, la letra de un hombre recalculando. Me quedé quieto, con las manos a los lados, la voz al mismo volumen que uso cuando presento resúmenes de pruebas en mi oficina. Conversacional, preciso, sin prisas. El juez Okafor tomó nota, levantó la vista. ¿Hay pruebas adicionales, señora Meyers? Sí, su señoría. Bastantes más. Llamé a Tom Mijal al estrado. Llevaba una camisa abotonada metida por dentro de unos vaqueros limpios, la más elegante que le había visto nunca, y me di cuenta de que el cuello le molestaba por la forma en que pasaba un dedo por debajo. Levantó la mano derecha, juró decir la verdad y se sentó con la postura cuidadosa de un hombre que respeta una sala de audiencias pero que preferiría estar en cualquier otro sitio. Señor Hall, le dije, ¿presenció usted a Grant Alan Meyers firmar un testamento hace aproximadamente 4 años? Sí, señora. En la oficina de Margaret Whitmore en la calle Princess Anne. Grant me pidió que entrara. Nos sentamos en una mesa de conferencias. Él firmó el testamento. Yo firmé como testigo. La señora Whitmore firmó como segunda testigo. ¿Presenció usted a Grant firmar algún otro testamento en algún momento? No. ¿Conoce los nombres que figuran como testigos en el testamento presentado por el peticionario? Miró el documento que le entregué, negó con la cabeza. Nunca había oído hablar de ninguno de los dos. Y Grant y yo hablábamos cada 2 semanas. Habría mencionado algo sobre firmar un nuevo testamento. Harwell se puso de pie para el contrainterrogatorio. Señor Hall, ¿qué tan cercano diría usted al demandado? Tommy lo miró fijamente. Era cercano a Grant. Grant confiaba en Ingrid con todo lo que tenía. Eso me basta. Presenté la prueba de el testamento original de la caja de seguridad. La firma de Grant, la verdadera con la G en sentido contrario a las agujas del reloj que podría haber dibujado de memoria. El nombre de Tommy. El nombre de Margaret Whitmore. Todo entre ellos. El juez Akefer sostuvo ambos testamentos uno al lado del otro, uno en cada mano, y los estudió sin expresión. Pensé en lo que Paige había dicho. La sangre es sangre, cariño. Solo estabas alquilando el nombre. Grant no lo había pensado. Grant lo había puesto por escrito. Su señoría, quisiera llamar a mi último testigo. Hice una pausa, dejé que la frase se asentara. La doctora Ellen Sears, examinadora forense de documentos. Harwell había estado recostado en su silla con un brazo extendido a un lado, la postura de un hombre que piensa que lo más difícil ya pasó. Cuando mencioné el nombre del doctor Sears, tomó el archivo de su mesa y abrió una sección cerca del final. Observé su rostro mientras leía. Había recibido mi lista de pruebas y una copia del informe hacía 10 días.
tal como lo exigían las normas de divulgación. Había tenido el informe en su poder durante más de una semana, pero al ver cómo sus ojos recorrían las páginas, pude notarlo. El lento proceso físico de un hombre leyendo algo con atención por primera vez. El color desapareció de su rostro como el agua que se drena de un lavabo. Gradualmente, y luego de repente por los bordes. Se inclinó hacia Nancy y susurró algo. Nancy negó con la cabeza con fuerza. Paige, en la galería detrás de ellos, dejó de usar su teléfono. Harwell formó palabras que no pude oír, pero pude leer una frase por la forma de sus labios y la manera en que su mano presionaba contra el informe. Espera, esto no puede ser correcto. La doctora Sears entró por la puerta lateral. Tenía 59 años, cabello plateado, vestía un blazer gris oscuro y gafas con montura fina de alambre. Llevaba una carpeta del mismo tamaño que la que me había mostrado en su oficina. Había testificado 47 veces. Esta era la 48. Subió al estrado, dijo su nombre y cualificaciones, y se acomodó con la tranquila confianza de una profesional que no tiene interés en el drama, sino absoluta certeza en sus conclusiones. El juez Akefer asintió. Puede proceder. La doctora Sears abrió su carpeta y se dirigió al tribunal como un profesor se dirige a un aula, clara, mesurada y completamente desinteresada en si su audiencia encontraba el material conveniente. Examiné la firma de la pregunta en el documento fechado el 3 de agosto del año pasado. Dijo, la comparé con 6 ejemplos conocidos de la firma genuina del señor Mier recopilados de declaraciones de impuestos, un contrato de compraventa de vivienda, facturas comerciales y permisos de construcción que abarcan un periodo de 4 años. Se volvió a la primera ampliación, una comparación lado a lado con un aumento del 400%. Encontrando 1, presión de la pluma. Una firma natural muestra variación de presión. Más ligera en los trazos ascendentes, más pesada en los descendentes. La firma cuestionada mantiene una presión casi uniforme a lo largo de los trazos centrales, lo cual es característico del calco más que de la escritura natural. Pasó a la superposición. Encontrando 2 ángulos de inclinación. La firma cuestionada se desvía 12 grados de la inclinación constante presente en los 6 ejemplares. La inclinación habitual es una de las características más estables de la escritura de un individuo. Una desviación de 12 grados es significativa. La página siguiente mostraba ampliaciones microscópicas de la G, encontrando 3 direcciones de trazo. En los 6 ejemplares, el señor Mies formó la G mayúscula con un bucle inicial en sentido contrario a las agujas del reloj. La firma cuestionada usa un bucle en el sentido de las agujas del reloj. Una persona puede copiar la forma general de una letra. Rara vez invierten su propia dirección de trazo habitual al hacerlo, y nunca invierten la de otra persona sin evidencia de reproducción consciente. Ampliación final. Ampliación final. Encontrando 4 depósitos de grafito subsuperficiales. Debajo de la tinta de la firma cuestionada, hay rastros de grafito de lápiz consistentes con un dibujo subyacente. Alguien esbozó la firma a lápiz antes de calcarla con tinta. Cerró su carpeta. En mi opinión profesional, la firma en el documento de preguntas no fue producida por Grant Alan Meyers. Fue producida mediante calco por otra persona. Los tacones de Enguay no resonaron. Se sentó inmóvil. Lo noté porque la ausencia de ese sonido, que me había acompañado durante toda esta terrible experiencia, se sintió como un cambio en la gravedad. Harwell se levantó para el contrainterrogatorio. Se abrochó la chaqueta, que es lo que hacen los abogados cuando necesitan un segundo extra para pensar. Dr. Sears, ¿no es posible que el testador simplemente firmara con prisa? Quizás bajo la presión del tiempo. El doctor no pestañeó. La prisa afecta el ángulo de inclinación y el tamaño de la letra. No produce rastros de grafito debajo de la tinta. Harwell lo intentó de nuevo. ¿Podrían las condiciones ambientales, la temperatura, la humedad, la superficie de escritura, explicar las variaciones que ha descrito? Las condiciones ambientales no invierten la dirección habitual del trazo. Miró su bloc de notas, miró al juez, se sentó. No más preguntas. Me puse de pie. Su señoría, tengo una prueba adicional. Entregué copias al secretario y a Harwell. Anexo E. Una impresión del calendario de Google del testador para la semana del 3 al 7 de agosto. Señalé las entradas relevantes. Durante las fechas en que el demandante afirma que se firmó este testamento,
Grant Mies estaba en Roanoke, Virginia, aproximadamente a 180 metros de su casa en Fredericksburg. Estaba allí por un trabajo de plomería comercial. El nombre y la dirección de su cliente figuran en las entradas del calendario. El testador no estaba en casa. No pudo haber firmado este documento en la fecha indicada. El juez Akefer miró la impresión del calendario, luego el testamento impugnado. Luego a Nancy. El maletín sobre mi mesa estaba vacío ahora. Todo estaba en el estrado del juez. 7 pestañas de evidencia extendidas sobre la madera oscura. La carpeta manila que había empezado a armar en octubre. La que había escrito en mi asiento de pasajero todas las mañanas durante 5 meses. La que creció de unas pocas páginas a 1 pulgada, luego a 2 pulgadas, hasta un peso que podía sentir en mi hombro cuando la cargaba. Había cumplido su función. Las manos de Enguay estaban cruzadas sobre la mesa, con los nudillos blancos. Paige había dejado de desplazarse por la pantalla. Permanecía rígida en la galería, mirando fijamente al vacío. Dale miraba al suelo. El juez Akefer se volvió hacia Nancy. Señora Caldwell, ¿desea testificar sobre el origen de este documento? Nancy se puso de pie. Se alisó la chaqueta. Comenzó con una voz casi serena, la voz de una mujer que había pasado 61 años manteniéndose firme a pesar de situaciones peores que esta. Ese testamento era el último deseo de Grant. Ella dijo. Él mismo me lo dijo. Dijo que quería que cuidaran de su madre. Lo dijo más de una vez. Esperé. Luego hablé con calma, profesionalismo. El mismo tono que uso cuando cito jurisprudencia para clientes que están a punto de perderlo todo y necesitan entender por qué. Su señoría, si el peticionario alega que el testador comunicó sus deseos verbalmente, quisiera señalar que la sección 64.2-4003 del Código de Virginia exige que un testamento esté por escrito y firmado por el testador. Las declaraciones orales no son admisibles para establecer o alterar la intención testamentaria en esta jurisdicción. La compostura de Enguay se quebró. No gradualmente. De repente, como un parabrisas golpeado por una piedra. Está mintiendo. Me señaló, con el brazo completamente extendido, el dedo temblando. Esa es la casa de mi hijo. Lo crié sola durante 23 años. Lo sacrifiqué todo. Mi carrera, mi matrimonio, mi vida, para que él pudiera tener algo. Y ella entra aquí después de 7 años y se lo lleva todo. La jueza Okafor tomó su mazo y golpeó de inmediato. Señora Caldwell, siéntese. Nancy se sentó. Estaba temblando. Paige se levantó en la galería, dio un paso hacia el pasillo y se detuvo, paralizada entre luchar y huir. Eligió huir. Oí que la puerta de la sala se cerraba tras ella. No dije nada más. No hacía falta. Me quedé de pie junto a mi mesa, con las manos apoyadas en el borde, y esperé a que la jueza hablara. La jueza Akefer repasó sus notas. Miró los 2 testamentos, uno a su izquierda y otro a su derecha. Miró el informe del Dr. Sears. Miró la impresión del calendario. Se quitó las gafas de lectura y las dejó sobre el estrado. La sala quedó en silencio, salvo por la máquina de taquígrafos, que se había detenido porque nadie hablaba. 30 segundos, quizás 40. El silencio más largo de mi vida. El tribunal determina, mediante pruebas claras y convincentes, que la firma en el documento presentado por el peticionario no es auténtica. Una sola frase. Eso fue todo. Continuó. El testamento presentado por Nancy Caldwell en nombre de la herencia de Grant Allen por la presente, se declara nulo el testamento de Meyers. El tribunal reconoce el testamento válido anterior, otorgado aproximadamente 4 años antes del fallecimiento del testador, debidamente presenciado y autenticado por 2 testigos fidedignos. Según ese instrumento, la herencia del otorgante pasa en su totalidad a su cónyuge sobreviviente, Susana. Hizo una pausa. Además, el tribunal remite el asunto del documento fraudulento al fiscal del condado de Stafford para que considere una investigación penal, que incluye, entre otros, cargos de falsificación y fraude procesal. Nancy se desplomó en su silla. No de forma dramática, como cuando un edificio se asienta al ceder algo estructural. Dale se sentó detrás de ella, blanco como el bloc de notas en el que no escribía. Paige ya se había ido. Harwell recogió sus archivos, cerró su maletín y se puso de pie. Al pasar junto a mi mesa camino a la puerta, se detuvo.
Asintió una vez, levemente, con firmeza, casi imperceptible. El asentimiento de un hombre que reconoce haber subestimado a alguien y lo sabe. Tomé el maletín de Grant. Estaba más ligero que en meses. Y salí de la sala del tribunal. Tommy estaba esperando en el pasillo. Se levantó del estrado cuando me vio, metió las manos en los bolsillos y sonreí. La primera sonrisa genuina que había visto en mucho tiempo en alguien que se preocupara por Grant. Habría estado orgulloso, dijo Tommy. Se habría enfadado porque no contraté a un abogado de verdad, dije. Tommy se rió. Sonreí. Era la primera vez que sonreía en toda esta historia, y se sentía extraño y frágil, como usar un músculo que llevaba meses sin ejercitarse. Salimos juntos. El aire de febrero era fresco y limpio. Me quedé de pie en las escaleras del juzgado y miré el estacionamiento, los árboles desnudos, el cielo gris. Se acabó. En las semanas siguientes, las piezas cayeron donde la gravedad las llevó. El fiscal del Commonwealth abrió una investigación preliminar sobre el documento falsificado. Dale contrató a su propio abogado, separado de Nancy ahora, porque sus intereses habían divergido en el momento en que la palabra criminal entró en la conversación. Los $2.800 que había retirado fueron marcados para su reembolso. Paige dejó de llamar, dejó de enviar mensajes de texto. Supe por Tommy que se había mudado de nuevo a Richmond y que no hablaba con Nancy. Si era vergüenza o estrategia, no lo sabía y no pregunté. Nancy, no sé qué le pasó a Nancy. No me comuniqué con ella. Ella no se comunicó. Algunas puertas se cierran silenciosamente. Y luego te das cuenta de que no tienes la energía ni el deseo de volver a abrirlas. Conduje a casa esa tarde. Estacioné en la entrada y me senté en el porche con el maletín de Grant a mi lado. Lo abrí. Lo único que quedaba dentro era el trozo de papel del cuaderno de la caja de seguridad, su letra, su confianza. No alquilé nada. Lo construí. Cada pago de la hipoteca, cada presentación nocturna, cada mañana, me despertaba a su lado y elegía esta vida. Era mía. Siempre había sido mía. El silencio no significa que hayas aceptado la derrota. A veces significa que estás construyendo un caso tan sólido que cuando finalmente hablas, el único sonido en la sala es la confianza de la otra parte cayendo al suelo. Esa es mi historia. 6 meses de silencio, una carpeta manila y un juez que solo necesitó una frase. Si esta historia te recordó que la preparación es una forma de poder en sí misma, compártela con alguien que necesita escuchar eso. Y si alguna vez te has sentido solo en una habitación llena de gente que te subestimó, me encantaría escuchar tu historia. Deja un comentario, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo.